Nos redimiste, Señor, con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, donde colocamos ante la presencia de Dios, ante el altar del Señor, las intenciones, súplicas, por las cuales ofrecemos también esta Eucaristía. Especialmente la ofrecemos por todas las familias del mundo entero y por todos los que han muerto a causa del COVID-19. Ofrecemos esta Eucaristía, dice Cristian Pino. Padre amado, te pido por la salud de mi hermana, que en este momento está en peligro por su embarazo. Señor bendito, Dios, cuídalos y protégelos. Ofrecemos esta Eucaristía por cada una de las personas quienes dejan su comentario, quienes dejan su intención. Por aquí, por la conversión de mi familia, muy especial por mis hijos, nos escribe Margarita. Por aquí oramos por el eterno descanso de Jimmy Vallejo Pluas, Reina Vera y Manuel Delgado, nos escribe Marlon. Por aquí pedimos por la salud de aquellas personas quienes están enfermas por el COVID-19. Oramos por aquí por todas las personas para que Dios Todopoderoso aumente nuestra fe. Oramos por mis seres queridos que partieron hacia los brazos del Señor. Nos escriben especialmente por mi hermana Marta, que partió hace poco. Oramos, Señor, aumentanos nuestra fe. Pedimos por la conversión de mis hijos y el fin de esta enfermedad. Escribe Catalina de Jesús. Señor Jesús, en ti confío. Por aquí pedimos por todos los difuntos, de manera especial por Bernardo Contreras. Por aquí pedimos a Dios Todopoderoso por cada una de las personas quienes atienden a los enfermos del COVID-19. Pido misericordia a Dios por mi familia, a Alonso Ramos. Que Dios nos siga protegiendo de todo mal y bendiga siempre, Dios mío. Amén. Nos escribe por aquí Cruz. Oramos por cada uno de ustedes. Deja tu intención, tu comentario, para que oremos en esta Santa Eucaristía. Con humildad y sencillez vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que eres la esperanza y la luz de las almas sinceras, te suplicamos, nos concedas en lo más íntimo, tributarte una oración digna de ti y alabarte siempre con el deber de proclamarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado
dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguían mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu
y se renovará la faz de la tierra. Sean bienvenidos, queridos hermanos, viernes de la segunda semana de Pascua. Hoy la palabra del Señor nos habla sobre el alimento en el Evangelio, ciertamente, porque en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo estos apóstoles seguían anunciando la palabra del Señor, cómo estos apóstoles se sentían felices de lo que les hacían a ellos en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. La primera parte de esta reflexión la vamos a hacer en torno al alimento. Fíjense cómo dice la palabra del Evangelio de Juan que lo seguía mucha gente, a Jesús, lo seguía mucha gente. Y cuando la gente sigue a Jesús, lo tenemos que ver desde varios puntos de vista. Y en este caso quisiera enfocarlo como que la gente seguía a Jesús porque el Señor les daba de comer. Jesús les daba de comer. Y cuando el pueblo tiene hambre, el pueblo siempre sigue a aquella persona que le da de comer. Y cuando nosotros tenemos hambre de Dios, lógicamente tenemos que seguir al Señor. Ciertamente que Jesús a través del alimento les da una enseñanza, no solo a sus apóstoles, sino a toda la gente que le seguía. ¿Cuál es la enseñanza? Confiar siempre en la providencia del Señor, confiar siempre en la providencia de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras familias, en nuestros hogares, nos cuesta confiar en la providencia de Dios? Nos cuesta confiar en la providencia del Señor. Si el Señor alimenta las aves del cielo, ¿cómo no va a alimentarnos a nosotros que somos sus hijos? Sobre todo en este tiempo de pandemia donde es difícil salir a conseguir el alimento de cada día para llevarlo a la mesa de nuestra familia. Y es ahorita donde debemos aprender con mucha más fortaleza a confiar en esa providencia del Señor, que el Señor multiplica en 100 por 1 lo que nosotros tenemos o lo que damos con sincero corazón. De este evangelio me llama la atención un personaje. El personaje es el niño. El niño es el que lleva el alimento al Señor. El niño representa la pureza, el niño representa la sencillez, el niño representa la ternura con la cual nosotros debemos seguir al Señor y confiando siempre en ese Dios que multiplicará lo que nosotros le damos. Fíjense que los apóstoles le dicen, aquí nomás hay un niño con 5 panes y 2 peces. Y el Señor sabía muy bien, porque Él sabía lo que iba a hacer, que eso alcanzaría para alimentarlos a todos. Esa comida se ve reflejada cada día en la Eucaristía, donde Cristo se nos da, donde Cristo se nos dona para alimentarnos a cada uno de nosotros. Por tanto, para ir a alimentarnos de la Eucaristía debemos ir con un corazón puro y sincero, con un corazón de niño. Fíjense que el Señor le pide a sus apóstoles, ¿sí?, que les den de comer a toda esta gente que sigue al Señor. Y los apóstoles, como buenos hombres que razonan, le dijeron, Señor, pero es que ni con 200,000 denarios, supongamos, vamos a alimentar a tanta gente, le vamos a dar de comer a tanta gente. Pero hay un niño que se acerca con fe, se acerca confiando en Dios, creyendo en la palabra del Señor, creyendo en lo que el Señor les estaba enseñando. Se acerca con los 5 panes y 2 peces y lo ofrece al Señor para alimentar a todos sus hermanos, a todos los que estaban allí. Y dice la palabra que solo los hombres eran unos 5,000. Y tanto alcanzó esos 5 panes y esos 2 peces que pudieron recoger al final 12 canastos. Fíjense cómo la gente, después del milagro de la comida, después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, la gente cree en el Señor, la gente confía en el Señor. Fíjense cómo este pueblo piensa llevárselo para proclamarlo rey. Creo que al final el Evangelio nos da
una enseñanza clara. El Señor nos conoce, el Señor sabe quiénes somos, y por eso el Señor, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey. ¿Por qué? Porque el pueblo seguramente estaba cansado de los mismos gobernantes, de los mismos reyes que no hacían nada por el pueblo. Y viene este hombre, Jesús de Nazaret, y les da de comer, y para ellos es un verdadero rey, para ellos es un verdadero gobernante, y por eso querían nombrarlo, por eso querían llevárselo para proclamarlo rey. Y Jesús se retira de nuevo a la montaña. Esto es importante del Señor. Fíjense, Jesús hace el milagro, multiplica el pan, les da de comer a 5,000 hombres y no deja que este pueblo lo idolatre, no deja que este pueblo lo alabe, sino que se retira a la montaña. Y recordemos, porque cuando hemos leído la Sagrada Escritura, cada vez que Jesús se retira al monte, cada vez que Jesús se retiraba a las montañas, era para orar. Y en este caso me imagino que iría a darle gracias al Padre Dios por haberle concedido ese milagro de poder alimentar a todos aquellos que estaban escuchando el mensaje del reino de Dios. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narran algo interesante. Hay un hombre, un fariseo llamado Gamaliel. Un fariseo que antes ya habían disuelto varios grupos de rebeldes que habían surgido en torno al pueblo. Pero Gamaliel sabía de alguna manera que este hecho de Jesús no acabó con la muerte. Fíjense que como claramente Gamaliel va describiendo lo que iba pasando. Piensen bien lo que van a hacer. Es lo primero que le dice Gamaliel. Israelitas, piensen bien lo que van a hacer. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado. Fíjense algo interesante. Gamaliel describe cómo cada líder que iba surgiendo fue ejecutado y por tanto quienes le seguían se dispersaron. ¿Por qué? Porque su seguimiento era simplemente un seguimiento humano. Se seguía al hombre, mas no al mensaje. En el caso de los discípulos no solo seguían a Jesús como hombre, sino que también seguían su mensaje, el mensaje del reino, de lo que el Señor les había enseñado y de lo que el Señor les había enviado. Por eso cuando se les aparece, les dice, así como les envío yo, los he enviado, vayan por todo el mundo. Por eso Gamaliel dice, no hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo, fue ejecutado. Luego se levantó Judas el Galileo, pero también pereció y se desbandaron todos sus seguidores. Gamaliel, un hombre inteligente, un hombre prudente ante el hecho del Señor, les pide a los israelitas que piensen un poco las acciones que van a hacer contra los discípulos, porque pretendían acabar con la iglesia naciente, con lo que el Señor había comenzado a hacer con el pueblo, de anunciarles el reino, de mostrarles el camino de la salvación, y que ese mensaje no solo era transmitido por Jesús, sino también por sus apóstoles, porque el hecho no acaba solo con la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, no tendría ningún sentido. Pero como Cristo sí ha resucitado, por tanto los apóstoles han interiorizado ese hecho de la resurrección de Cristo y siguen anunciando el reino de Dios. Y por tanto les dice, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. ¿Por qué? Porque ya los discípulos ya no era un Cristo, ya no solo era Cristo Jesús, sino que cada discípulo, cada sacerdote discípulo que el Señor había consagrado en la última cena, se convirtió en otro Cristo, se convirtió en otro Jesús y comenzó a anunciar ese reino del Señor. Porque cada vez, eso hay que tenerlo muy claro, cada vez que nosotros anunciamos el reino del Señor, lo estamos haciendo en nombre de Cristo el Señor, de Cristo Jesús. Y fíjense lo que le dice Gamaliel, no se metan con esos hombres,
porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Si el anuncio del reino, como muchas veces lo hacen ver, porque hay muchas teorías, ¿sí? Surgía sobre todo desde la teoría bíblica del robo del cuerpo del Señor, de que eso simplemente fue un invento de los hombres. Si esa teoría fuera inventada por los hombres, si ese hecho de Jesús fuera un invento de los hombres, hace años se hubiera caído. Y fíjense, han pasado más de 2000 años desde la muerte y de la resurrección de Cristo, y ese anuncio del reino sigue siendo vivo. Ese anuncio del reino sigue siendo actual. Ese seguimiento de Cristo sigue ardiendo en nuestro corazón, como en los discípulos de Emaús, como nos ardía el corazón cada vez que escuchábamos la palabra del Señor. Y por eso creo que Gamaliel acierta cuando dice: si es de origen humano, se acabará por sí mismo, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Cuando luchamos contra Dios, siempre perdemos, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios nunca se deja ganar en generosidad, pero no podemos luchar contra Dios. Hoy en día, ¿cómo luchamos contra Dios? Les pongo varios ejemplos sencillos y que lo vemos cotidianamente en medio de nuestra sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, la eutanasia. Eso es una lucha contra Dios, porque queremos destruir la vida. Porque ¿para qué necesitamos los abuelos? ¿Para qué necesitamos los ancianos? Si lo que hacen, como dicen muchas teorías, es gastarles el dinero al Estado, es gastarle el dinero a los que vienen detrás de nosotros, es gastarle el dinero a la juventud. Y entonces es necesaria una ley de la eutanasia para poder ahorrar dinero para las generaciones futuras. Estamos luchando contra Dios porque nos creemos dioses, creemos que somos capaces de decidir quién vive y quién muere. Otra ley fácil que es con la cual nosotros luchamos contra Dios, la ley del aborto. Hoy en la Eucaristía al inicio había una intención muy especial por una mujer embarazada, y creo que debemos pedir por todas las mujeres que llevan en su vientre una nueva criatura. Eso que llevan en su vientre es creación del Señor, es otra vida, y nosotros debemos luchar siempre por el sí a la vida y no a la muerte, porque tenemos en medio de nuestra sociedad una cultura de la muerte. Le rendimos culto a la muerte y no a la vida, y eso es luchar contra Dios. Como lo decía Gamaliel, no se expongan a luchar contra Dios. Entonces surge, por ejemplo, esta enfermedad de la pandemia del coronavirus, y lo primero que decimos: si Dios existiera, no permitiría que surgieran este tipo de enfermedades. Pero se nos ha olvidado que es que a Dios lo hemos sacado de nuestra vida, lo hemos sacado de nuestra familia, lo hemos sacado de nuestra sociedad, de nuestros hogares, de nuestras instituciones, lo hemos colocado a un lado. Entonces estamos luchando contra Dios. Fíjense que los israelitas siguieron el consejo de este hombre fariseo. La palabra, creo que lo que más me gusta de esta palabra es que era un fariseo. Gamaliel era un fariseo, pero era un hombre que sabía muy bien distinguir entre una obra humana y una obra divina, una obra hecha por manos de hombres y una obra hecha por la mano de Dios. Y Gamaliel se da cuenta de que esto no es cosa de hombres, es cosa de Dios, es cosa del Señor, es Jesús mismo quien sigue latente, es Jesús mismo quien sigue vivo anunciando ese reino de Dios. Y fíjense que los apóstoles, dice al final, salieron contentos, los azotaron en nombre del Señor, les prohibieron anunciar el reino de Dios, y ellos salieron contentos porque los habían azotado, porque les habían prohibido, y siguieron anunciando el reino de Dios, siguieron visitando las casas, siguieron asistiendo al templo. Hoy en día podemos tomar ese hecho de escuchar la palabra de Dios en la casa, como decía al final. No podemos ir al templo porque los tenemos cerrados. Tenemos nuestro hogar, en nuestra casa. Debemos escuchar allí la palabra de Dios. Debemos hacer allí la oración.
Debemos hacer allí nuestra vida espiritual, nuestra comunión espiritual. Debemos encontrarnos con la palabra del Señor. Por eso les invitamos a tener ese contacto con Jesús el Señor a través de la Eucaristía diaria. No podemos asistir al templo, pero podemos seguirla a través de los canales de la misa de hoy. No podemos o no sabemos leer la palabra de Dios, la podemos seguir a través del canal de la Biblia hablada. Todos los días podemos escuchar el Evangelio del día con el Padre Marcos. Tenemos muchas maneras de cómo hacer oración. Oración de la mañana, oración de la tarde, oración de la noche, el Santo Rosario. Tenemos muchas maneras para llenar nuestra vida, para llenar nuestra familia del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, que el Señor sea para nosotros nuestra luz y nuestra salvación. Que Cristo sea verdaderamente bondadoso con nosotros. Termino con la expresión del Salmo que dice: lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Y si no podemos asistir al templo, el Señor viene a nuestro encuentro cada día a través de la Eucaristía, de la oración y de la escucha de la palabra del Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones por todos ustedes que colocan todos los días en cada Eucaristía, por esas personas por las cuales debemos orar. Aprovecha este momento también para que en los comentarios nos dejes por quién deseas orar, por quién deseas pedir en este momento dentro de la celebración de la Eucaristía. Pidamos a Dios ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros países, por la paz en nuestros corazones y familias. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por los gobernantes para que encuentren pronta solución a este virus y ayudando al más necesitado podamos salir en medio de la dificultad de la mano de Dios adelante. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada una de las personas que desde su casa escucha la Santa Misa, para que el Espíritu Santo se derrame abundantemente en sus familias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los ancianos, quienes escuchan la palabra de Dios, los abuelitos, personas de la tercera edad, para que el buen Dios les bendiga y les conceda salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las mujeres embarazadas, por todas las mujeres que están esperando un hijo, para que Dios Todopoderoso sea quien les acompañe y les proteja, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales todos los días, para que Dios les conceda la gracia de seguir adelante, la gracia de la perseverancia en su escucha de la palabra, en compartir la misa de la Eucaristía, en compartir como familia en torno a la palabra de Dios, para que también les conceda lo que hay en lo profundo de sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Santo, de bondad y de misericordia infinita, colocamos nuestras súplicas, nuestras intenciones delante de tu presencia. Ayúdanos y bendícenos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento presentamos ante el altar del Señor el pan y el vino, que van a ser transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos con fe, y damos al Señor. Y presenta también tu súplica, tu oración, presenta tu vida en este momento ante la presencia del Señor, para que suba también como una oblación, suba como incienso a la presencia del Señor. Eso que pides también en el momento de presentar el pan y el vino, que van a ser transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, para que con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría, con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar todos nuestros familiares y amigos difuntos, quienes hemos encomendado especialmente en esta Eucaristía, quienes han muerto a causa del COVID-19, que se han dormido en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, por María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y nos dice también a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos el abrazo de la paz. Paz, Señor, esté contigo. Con tu espíritu. La paz del Señor esté contigo. Con tu espíritu. Pasa contigo, Padre. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Presentamos ante ti, Señor, nuestra vida en este momento. Te imploramos que vengas a nuestra vida para recibirte espiritualmente, para recibirte
dentro de mi corazón, dentro de mi vida. Ven, Señor Jesús, no tardes en llegar. Te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de mi corazón, para que vengas a habitar dentro de mí, para que vengas a llenarme grandemente de tu santa presencia, para que podamos sentir dentro de nuestra vida que tú estás con nosotros, y lo estás. Ven, Señor Jesús, ven a transformar mi corazón, ven a llenar nuestra vida de tu amor, ven a sacar de nosotros las tinieblas del odio, de la envidia, del rencor, de la prepotencia, de la desobediencia. Ven a llenar nuestro corazón de obediencia, ven a llenar nuestro corazón de mansedumbre, de humildad, de sencillez, para anunciar con valentía tu palabra, para anunciar con valentía ese mensaje de salvación, que tú estás vivo y resucitado, y que has resucitado dentro de mi familia, que has resucitado dentro de mi vida, que has resucitado para alabanza y gloria de nuestro Dios. Ven, Señor Jesús. Con una palabra tuya podemos sanar el alma. Por eso, haz que mis oídos te escuchen, haz que mi corazón sienta tu santa presencia dentro de mi vida. No me dejes solo, Señor, que sin ti nada soy. Contigo lo tengo todo. Por eso, con humildad, imploro que vengas a mi vida, que vengas a llenarme, a saciarme, a darme esa alegría que he perdido a causa del miedo, a causa de esta situación, de esta pandemia. Ven, Señor, a aliviar mi corazón, a devolverme la paz, a devolverme la alegría, a devolverme la tranquilidad, y sobre todo concédeme la gracia, Señor, de poder encontrar un trabajo al pasar esta situación que estamos viviendo. Bendíceme, Señor, bendice cada día mi familia, bendice, Señor, cada día lo que hacemos por tu reino. Llénanos de tu amor, llénanos de tu Santo Espíritu. Agradecidos con Dios por la vida, por la familia, por todo lo que nos da, decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos en este día la presencia de cada uno de ustedes desde su hogar en este canal Misa para Todos. Agradecemos también al Padre José Gregorio y al Padre Eudis, hermanos en el ministerio, hermanos de papá y de mamá, hermanos de sangre, quienes nos acompañan en esta Eucaristía. Como una familia nos encontramos con ustedes todos los días. A pesar de la dificultad, de los problemas que ha generado este virus, nos permite unirnos en la distancia. Estamos ahí en el chat, hay personas de diferentes países, de muchos países del mundo. Me alegra que ustedes estén escuchando la palabra de Dios y me alegra que estén compartiendo la palabra de Dios. Los que son nuevos en este canal, le invitamos a que te suscribas. Aquí en la parte de abajo hay una letrica roja que dicen suscribirse. Y en la parte de arriba hay una campanita para que usted, cuando comience la misa, se le avisa con la campanita. Y vamos a darle todos un dedito para arriba. No se le olvide escuchar el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Búscalo en YouTube. Y el Padre José Gregorio quiere hacerle la invitación a su canal de la Palabra de Dios. Hacerles la invitación también a suscribirse a mi canal Santa Biblia Hablada, Padre José Gregorio Medina, donde tenemos una bonita experiencia, la cual te invito también a ti, para que la vivas, para que compartas también conmigo esa alegría de leer juntos la palabra de Dios. Estamos empezando ya el libro del Génesis. Anímate a vivir esa experiencia bonita de la creación del mundo, para que a través de la lectura podamos descubrir en ella la presencia de Dios, la presencia de Jesús de Nazaret, la presencia del Espíritu Santo que guía también nuestra vida. Por eso te animo a que no tengas miedo de acercarte a la palabra de Dios, de compartir conmigo esa alegría de la salvación, y como dice también el mismo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Gracias a todos los que se han suscrito, a los que han llegado nuevos, a los que ya están. Dios les pague y Dios les bendiga. Gracias también por su apoyo. Gracias al Padre Marcos por invitarme también a compartir esta alegría de la Eucaristía, también de las reflexiones, para que todos juntos podamos llenarnos de la santa presencia de Dios. Y mi hermano, el Padre Eudi Medina, muchos preguntan si el Padre tiene un canal en YouTube. Pues el Padre todavía no tiene un canal en YouTube, pero pide que oremos también por él, por su ministerio, y que oremos por cada uno de los sacerdotes. Invito a mis hermanos sacerdotes para que juntos impartamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Oramos a nuestra Madre del Cielo, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz.